Bueno, muchas gracias a todos los que ya están. Hoy le damos la bienvenida al doctor Gonzalo de Parga Álvarez. Él nos visita de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Y él nos va a estar hablando hoy de la ecuación de Blasov y su relación con las relaciones de dispersión para un plasma relativista de electrones radiantes. Adelante, Burr. ¿Sí se oye? Sí, todo bien. Se oye bien. Porque a mí se me va. Bueno, nada más, Checo, ¿sí me están oyendo ahorita? Sí. Sí. Bueno, entonces aquí hay en el título siempre hay una discusión si es electrones radiantes o radiando o radiactivos. A mí me gusta poner radiantes, pero la idea es que electrones que están acelerados en un nivel de energías clásico, pues están radiando energía, ¿no? Ondas electromagnéticas. Y entonces la ecuación de Blasov se refiere al flujo de partículas. Y entonces la idea es tratar de obtener una ecuación de Blasov relativista que incluya el frenado por radiación o la reacción a la radiación, como se debe decir en realidad, y vamos a utilizar la expresión de Landau-Lifshitz de la ecuación de movimiento para el electrón, que incluye el frenado a la radiación o la fuerza de reacción a la radiación, como dicen ahora. Antes se decía frenado por la radiación, ahora ya se debe decir de esta otra manera, ¿no? Y entonces, la ecuación relativista de Blasov ya se ha obtenida, el chiste ahora es encontrarla incluyendo este efecto. Bueno, y a partir de este efecto, la idea es encontrar las relaciones de dispersión de los modos longitudinales. También encontramos las relaciones de dispersión de los modos transversos, pero esos resultan muy parecidos a los que había encontrado Hakim y Mangeney, sobre todo Hakim, porque luego Hakim sigue haciendo trabajos al respecto, y el primer trabajo nomás fue con Mangeney y luego ya se siguió él solo, ¿no? Bueno, él solo en muchas otras cosas, ¿no? Y nos vamos a preocupar mucho de los modos longitudinales porque nos salieron resultados distintos, no exactamente distintos. Lo que pasa es que Hakim en esa época nada más hace un desarrollo en términos de funciones Bessel y se queda un poquito corto y no se da cuenta que si se alarga ese desarrollo hay unas ondas una expresión que se regresa y hace un bucle, y es muy interesante eso porque aparecen ahí ondas muy, muy especiales, ¿no? Relaciones de dispersión un poco extrañas. Nosotros hacemos una expansión con un método numérico que desarrolló el profesor Tu Molina y llegamos a unas relaciones de dispersión para cualquier número de onda, ¿no? Entonces está muy interesante por eso, porque antes siempre las tenían seccionadas, porque hacían aproximaciones utilizando funciones de Bessel o de Legendre, y entonces iban por partes según los niveles de energía, y aquí nosotros lo hicimos directamente, ¿no? Entonces, lo que encontramos es unas relaciones que tienen un bucle, se regresan, le llamamos punto retorno, y que cruzan la región superluminosa y la supertermal o supratermal, como sea el caso, ¿no? Bueno, muchos resultados de Hakim son muy parecidos a los que encontramos nosotros, pero cuando nos vamos más lejos de pequeñas omegas, es cuando empezamos a ver las diferencias y empezamos a ver en realidad cómo se comporta el amortiguamiento de Landau, ¿no? Que es algo muy interesante que vamos a ver. Pero vamos a ver que aparece un anti-amortiguamiento, o sea, la onda crece, hay una especie de resonancia especial cuando llegamos al bucle y nos regresamos. En ese bucle existe un antidamping, y entonces eso hace que una onda que va decayendo vuelve a agarrar energía y sube a otro nivel donde vuelve a decaer
y vuelve a agarrar energía y entonces hace una especie de pulso o de onda bipolar, que le llamamos nosotros bipolar por la enfermedad, ¿no? De que nunca sabes en dónde, cómo están, ¿no? Este trabajo lo publicamos en el Plasma Physics hace 3 años, un poquito antes de la pandemia. Lo publicamos con coautores, con el doctor Tun Molina y fue parte de la tesis doctoral de Juan Francisco García. Ok. Luego, recientemente ha habido trabajos, el más famoso es el de Zhang, que hizo lo mismo que hizo Hakim, pero con un método de cómputo mejor, pero pues, no consideró los efectos de retraso de la interacción entre los electrones y no consideró el campo magnético. Entonces esto va a explicar por qué a Zhang no le salen los mismos resultados que a nosotros, que por cierto él fue el referee de este trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver algo muy interesante, es que hay dos razones por las cuales la onda va a disiparse y desaparecer. El amortiguamiento de Landau, y podríamos pensar que como incluimos la fuerza de radiación de frenado por radiación o fuerza de reacción a la radiación, esa iba a influir mucho, pero nos damos cuenta que esa influye ya a temperaturas muy altas, ¿no? Entonces van a tener que ser temperaturas muy altas con frecuencias muy altas y entonces casi no va a haber influencia de la reacción, aunque sí hay influencia en los resultados, casi no va a haber, ¿cómo se llama? Un amortiguamiento debido al frenado por radiación. Bueno, entonces empezamos. El trabajo principal fue una serie de trabajos que hizo Hakim y otro muy similar que hizo Prentice, todos en los años 67, 68, cuando estaba muy de moda la física de plasmas, que Teller decía que ya casi iban a poder hacerlos, contener el plasma. Y luego pues, vinieron trabajos en 1990, en 2013 y en el 2000, el de Connor del 2018, pero yo creo que el más importante fue el de Zhang de 2013 al respecto. Entonces el trabajo lo organizamos de esta manera. Primero obtenemos una ecuación de Blasov que incluye la fuerza de reacción a la radiación y consideramos que hay un campo eléctrico constante externo, ¿no? Vamos a ver que se puede seguir metiendo y se podría calcular los modos transversos y longitudinales con este campo eléctrico porque obtuvimos la ecuación de Blasov. Lo que pasa es que no lo hicimos porque pues, lo pensábamos hacer después, pero ya vino la pandemia y ya no lo hemos hecho, pero pensamos hacerlo, ¿no? Entonces obtenemos los modos longitudinales, también obtenemos la ecuación para los transversos, pero nos preocupamos más por los longitudinales porque es donde viene la diferencia con los otros demás trabajos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo importante es que obtenemos unas ecuaciones y desarrollamos un método numérico que nos permite obtener los mismos resultados al principio de la expansión de Hakim, y luego los mismos resultados que obtiene Zhang, pero si seguimos adelante encontramos las famosas bucles que no los habían detectado en la región, muchos en la región superluminosa, y luego cuando dan la vuelta van para la región supertermal, donde la supertermal es por debajo de la velocidad térmica, que es la velocidad térmica es la velocidad que tendrían con la temperatura T que se obtiene ¿cómo se llama? En física estadística. Y vamos a encontrar diferencias de los cálculos hechos debido al amortiguamiento de Landau, y también vamos a encontrar cuando es importante la fuerza de reacción a la radiación en este fenómeno, ¿no? Bueno, ok. Ok. Vamos a ver a ciertos números.
todo esto va a estar bien calculado cuando tengamos NE al cuadrado muy chiquitito, ¿no? Con densidades bajas en realidad. Y vemos que T0 es 10 a la menos 24, o sea que esto todavía sigue siendo muy chiquitito en todos estos, en estos sistemas físicos, en la ionosfera, en las descargas, en la cromósfera, en el viento solar, en la corona del Sol, en el núcleo solar, en un tokamak, en un aparato espejo. Vamos a tener cantidades no tan parecidas. Por ejemplo, aquí tenemos un 10 a la 32 y aquí tenemos un 10 a la 12, pero en todos estos esta teoría es válida, ¿no? Bueno, eso está tomado de un artículo de 1971 de Rivière y todavía siguen siendo datos muy válidos. Bueno, Disculpa, Gonzalo, una entonces, pregunta. sí, Gonzalo, ¿qué es un reactor espejo? espejo es que, déjenme a ver si puedo dibujar aquí, creo que sí. Bueno, voy a dibujar aquí. Yo agarro un campo magnético así. Uy, lo estoy tratando de dibujar, perdón. Bueno, y entonces las partículas, los electrones van a ir dando vueltas alrededor del campo magnético. ¿Ok? Así, 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 así. Pero cuando llegan a ciertas condiciones físicas, se regresan. Lo mismo que pasa con las auroras boreales, ¿no? Que llegan a un punto donde hay un regreso y se emite mucha radiación. Y entonces pensó que haciendo estas configuraciones de campo magnético se ponía a contener a un plasma, porque yo agarro y crezco el campo magnético y entonces todas las partículas iban a ir hacia el centro, porque los iba a jalar el campo magnético. Pero el problema es que aquí había inestabilidades enormes. Entonces, todavía se siguen tratando de hacer aparatos de espejos para tratar de hacer la fusión a partir de ellos, pero, no, pero ya está muy descartado por mucha gente, ¿no? Porque hay muchas inestabilidades, pinch effects y cosas así. Ok, sale, Esto, gracias. Sí. el problema es que no lo puedo dibujar perfectamente aquí y no tengo mi tablet, porque aquí no funciona mi tablet con mi computadora. Por eso me pasan estas cosas. Bueno, pero esto Ok, gracias, era, Gonzalo, sí. eran los primeros aparatos que se trataron de hacer para hacer la fusión. Y luego cuando crecían el campo magnético y querían apachurrar el campo a los iones y electrones y lograr la fusión, se les volvía les aparecían muchos tipos de inestabilidades y lo trataron de corregir y no lo han podido hacer. Por eso aparecieron los tokamaks, ¿no? Que tampoco han funcionado al 100%. Ok, ¿ya estuvo? Sí, bueno, ya que estás hablando de eso de los tokamaks, escuché Sí, una noticia de los chinos, ¿no? Que creo que sí, ya que tienen su propio... los chinos han logrado confinar el tiempo, el plasma, un tiempo suficiente, pero no a la temperatura suficiente. Que hay una trampa que se dice no, pero, pero sí, normalmente hay un factor de Lawson, que es el del whisky. Lawson antes era muy famoso en México, ahora ya no aparece. Ah, sí, sí, creo que sí lo Esto, recuerdo haber visto esas sí, botellas. ese factor te decía más o menos que si tú lograbas contener, hacían los cálculos y a los niveles de energía que se manejaban y temperatura y de densidad, resultaba que si tú podías contener un segundo el plasma, tú ibas a ser capaz de sacar más energía de la que metías. Si mantenías durante un segundo, ibas a tener una ignición, ibas a sacar más energía de la que habías metido. Pero depende de la densidad del campo magnético, depende de la temperatura, etcétera, etcétera. Ellos han podido mantener el segundo, pero la temperatura no ha sido suficientemente grande. La verdad es que no habían podido mantener nunca un segundo a una temperatura tan alta, pero no han llegado exactamente. ¿Ok? Ok, Y están pero haciendo volvemos... Ajá.
En Francia siguen haciendo también el ITER, ¿no? Que es el gigantesco, pero ahora está muy parado porque parte, parte de la construcción la iban a surtir los rusos, porque era un acuerdo internacional. Ok. Y bueno, creo que ahora, si surte algo, los rusos van a hacer bombas directas, ¿no? No, Así, ya ni petróleo ni para ni desarrollar petróleo ni nada, man. ni Y hoy nada, ni gas. anunció que nos va a reclutar a todos. Bueno. Ok. Entonces, pues creo que está detenido por ese lado, pero en una de esas los chinos a lo mejor, bueno, supongo que hay como siempre ciertas proyecciones de cuándo funcionaría. Ya, pues sí, como dices, que meta una energía y saque más de la que le invirtió, ¿no? Los chinos lo que hicieron es decir que se unían, que eran asesores, que sí, que le metían lana, que no le metían lana, le metieron, se salieron. Lo único que sacaron es información y ya están haciendo el suyo propio. ¿Eh? Sí, pues Eh. sí. Pero los rusos estaban muy adelantados en esto, muy adelantados. Sí. De hecho, Teller, ¿se acuerdan de Teller? Sí. Después de mucho tiempo estaba muy desilusionado por los intentos que habían hecho con los aparatos espejos y con los tokamaks. Decían que contener un plasma era como contener una gelatina en una canasta de básquetbol. Lo más gracioso de esto es que plasma en griego pues quiere decir gelatina. No lo sabía. Ok, no sabía. Bueno, Ok, aunque la gracias, palabra entonces. plasma apareció primero para el plasma sanguíneo, ¿no? Que era medio Sí, sí, gelatinoso. sí. Exacto. Ok. Bueno, entonces si regresamos a incluir la fuerza de reacción a la radiación, es una fuerza que a lo mejor muchos de ustedes no la conocen mucho porque es la reacción que tiene una partícula que emite radiación y entonces supone que se tenía que frenar porque perdía momentum, perdía energía al radiar. Esto desde el siglo XIX lo empezaron a calcular y el mejor trabajo de todos, para hacer un resumen, ¿no? Fue el de Dirac. Y Dirac, para obtener su ecuación de movimiento, que es la que estoy escribiendo aquí, tuvo que quitarle en sus cálculos unos infinitos, que luego Weinberg dice que es la herencia de la electrodinámica cuántica. Ahí en el capítulo de los nuevos libros de Weinberg, ahí en la introducción habla de esto, ¿no? Que en realidad lo que hizo Dirac fue eliminar las primeras infinitos y eso fue el principio de las renormalizaciones. Y lo que resultó fue una ecuación muy fea porque ya no es una ecuación de segundo orden, sino es una ecuación de tercer orden porque aquí hay un puntito en la derivada aparece lo que es la hiperaceleración. Y entonces, aparte de tener esos infinitos que se tenían que quitar, teníamos un problema. Si yo no le aplicaba fuerza a una partícula cargada, lo que me decía es que tenía una ecuación de tercer orden y que su solución es que se aceleraba solita. Esas son las famosas autoaceleraciones. O si le ponía una fuerza que era un principio y luego era una constante en un principio, una fuerza súbita, la partícula se empezaba a acelerar antes de que se entierra la fuerza, son las famosas preaceleraciones. Dirac dijo que eso no era un problema porque en realidad la mecánica clásica estaba limitada a ciertos rangos de energía y de tiempo y que los rangos de tiempos donde aparecían estos fenómenos los excluía inventándose lo que se llamaba las soluciones asintóticas. Y las soluciones asintóticas no son más que decir, tú encuentras las soluciones de esta ecuación y la más física es la que tienes que escoger. Y entonces en 1966 a Landau se le ocurrió decir, bueno, pues voy a escuchar la más física. Sustituyo esta A por la fuerza de Lorentz y la meto aquí y la meto acá. Y cada vez que yo deriva y me vuelve a salir una aceleración, también la sustituyo por la F. Entonces encuentro una ecuación de segundo orden, nada más, que es una cuestión completamente física. Perdón que me cambié de página. Eso fue una cosa como intuitiva. Luego vino un Una pregunta, matemático, perdón. perdón.
Una pregunta, entonces, en esta primera ecuación el campo F se entiende como externo, no es la autoinducción de... No, no, es el campo que se ejerce sobre una partícula. Ok, ok. Esto, Mm, eh, y entonces la partícula al radiar provoca este término de acá que estoy señalando. Se ve con la flechita. ¿Sí, sí ven mi flechita o Sí, necesito sí la que... vemos. Sí, ok. Un día, si quieren, les doy un seminario de cómo se obtiene esta ecuación, porque además hay una generalización que dice Breme, Divide y Breme a relatividad general. Y entonces ahí mucho más complicado, porque aparte de los infinitos, te aparecen términos eh, eh, que tienen información del pasado de la partícula. Tienes términos integrales ahí que para resolver el problema tienes que conocer el pasado de toda la partícula. Entonces es una ecuación dificilísima. Y hay mucha gente todavía se sigue peleando con ellas. De hecho, DeWitt y Breme cometieron un pequeño error y se los corrigió, ya no me acuerdo el nombre, perdón, es mi Alzheimer juvenil debido al COVID, se me olvidan las cosas en este mes. Esto, eh, pero les corrigió otros términos, pero es muy interesante porque hay una ecuación integral que aparece, donde yo les digo que hay que conocer el pasado de la partícula y algunos dicen, no, el pasado y el futuro, entonces se vuelve verdaderamente una pesadilla esa ecuación, ¿no? Bueno, pero lo que hizo Landau fue algo muy parecido a lo que hizo un famoso matemático que se llama Spohn, un matemático alemán, que dijo, bueno, de todas las soluciones que tenemos aquí, voy a considerar lo que dijo Dirac, que es las soluciones asintóticas. Eso me va a dar de todas las soluciones dice que es una variedad. Y las soluciones que satisfacen las condiciones asintóticas de Dirac es una subvariedad. Y esa subvariedad es prácticamente la ecuación de Landau-Lifshitz. Y dice y demuestra que los errores que cometió Dirac al hacer las aproximaciones son del mismo orden de magnitud de los errores que cometió Landau. Y entonces hay mucha gente que dice que esta ecuación que voy a presentar aquí es la exacta. Al principio Rohlich estaba muy enamorado y mandó 2 o 3 artículos en Física A donde decía que esta era la ecuación exacta, la ecuación de Landau-Lifshitz, de cómo se mueve una partícula, considerando que va radiando a nivel clásico. De hecho, no puedo pronunciar el nombre, pero si alguien me lo pide, yo les puedo mandar la referencia. Es un ruso que hace electrodinámica cuántica y que plantea cómo se mueve un paquete de ondas de una partícula cargada y, y hace el límite relativista clásico y lo que obtiene es la ecuación de Landau-Lifshitz. Entonces, esto nos dice que esta ecuación de Landau-Lifshitz, aunque los cálculos tengan ciertas aproximaciones, está muy cercana a la electrodinámica cuántica y entonces debe ser considerada como la mejor ecuación, aunque todavía hay gente como Hammond que propone otros métodos que son también muy divertidos. Pero lo que pasa es que el de Hammond no hay manera de generalizarlo a la relatividad general. Bueno, voy a seguir adelante, porque si no, me voy a perder en este tema. Esta no es la manera como la presentó, pero esta es la manera como a mí se me presentó más fácil calcular la ecuación de Blasov. Entonces, este término de aquí lo voy a escribir con este triangulito de aquí, y este triangulito de aquí lo voy a expresar de esta manera. Esta G es N mu V. N mu V. Esto es Minkowski, ¿ok? Y esta parte de acá es equivalente a esta parte de acá. Sí se ve la flechita, ¿verdad? Sí, Sí, sí se una nota. pregunta. Ok. Bueno, Disculpe, una pregunta. sí, Este punto de que esté G mu nu es por un estilo o sea, de intentar generalizar, por ejemplo, para espacios curvos.
No, solamente por fíjate que notación. sí, es un gran error el poner GMUView porque parece eso. Y hay mucha gente que lo que cree que lo único que tienes que hacer es sustituir la métrica de Minkowski por la métrica del espacio curvo. Y mucha gente trabaja con eso, pero es falso. Falso, Sí, porque sí. tienes que considerar el trabajo que hizo Breme y que hizo DeWitt, donde consideras esas integrales que te salen tan feas. Pero sería muy, esta generalización sería como muy rápida, ¿no? Pero sí, a la hora que calculas los efectos radiactivos, como la G guarda información del movimiento de la partícula y estás calculando la autoaceleración, entonces vas a tener que tu G se te va a mover la G general y entonces necesitas conocer todo el movimiento de tu partícula. Y por eso a esta generalización le necesitas poner esos términos integrales que no te salen directamente de la parte de la relatividad especial, ¿no? ¿Ok? Ok, Bueno, gracias. ok. Y entonces, si yo sustituyo esto aquí, me da lo mismo que esta ecuación de acá. Ahora bien, ahí les voy a platicar lo que hizo Dirac, Landau, aunque no lo hizo con este término acá, lo hizo directamente aquí. Lo que hizo es, donde aparezca esta hiperaceleración, que es la que nos causa problemas, la voy a sustituir por este término acá, porque esto de acá más esto de acá simplemente era la aceleración de Lorentz. ¿Ok? Entonces la deriva con respecto al tiempo propio de la propia partícula y lo que le da es esto de acá. Pero aquí le vuelve a aparecer una aceleración y esta aceleración la vuelve a cambiar por esta parte de aquí. Y entonces lo que obtiene, a final de cuentas, es, perdón, es que no se ve muy bien, aquí está en la parte de abajo, pero si se dan cuenta, esta ecuación solamente es una ecuación de segundo orden. Aquí no hay términos de tercer orden. Y esto nos permite hacer algo muy distinto a lo que hizo Hakim, porque Hakim, a la hora de hacer sus jerarquías en mecánica clásica, en la física estadística relativista, tiene que considerar el espacio de las aceleraciones, porque su ecuación de movimiento tiene aceleraciones. Y yo no lo tengo que hacer, porque yo ya tengo una ecuación de movimiento donde no hay aceleraciones. Bueno, luego yo sustituyo la fuerza aplicada con una fuerza externa más la fuerza que hay entre todos los electrones. Entonces aquí déjenme hacer un comentario. Yo voy a considerar una temperatura tal que en un plasma los iones ahorita están muy lentos y no lo sienten los electrones. Eso es por arriba de T igual a 50 electron volts. Así se considera muchas veces en plasma. Entonces puedes considerar casi un gas de electrones que no conocen los iones. Esta es una pequeña aproximación, ¿ok? Bueno, entonces la interacción de cada una de las partículas con cada uno de los electrones con otro electrón va a estar expresado de esta manera, donde esta es la función de Green, que aparece, por ejemplo, en el Jackson, y esta es la integral que tenemos que hacer, ¿ok? Y entonces, pues me va a quedar una cosa muy complicada porque lo que yo tenía aquí arriba, pues lo voy a tener que separar en varias partes. Y entonces, aquí viene el problema. Aquí se dan cuenta que yo había puesto aquí un pequeño, uy, se me fue, paréntesis. En realidad ese paréntesis, voy a escribirlo, era para recordarme que yo tenía que hacer un paréntesis así. Si yo hubiera seguido con la ecuación de Dirac, aquí hubiera tenido que poner la aceleración. Es difícil escribir con estos menos
la aceleración de la partícula mu, de la componente mu de la partícula I. Así tenía yo que haber puesto el R en la jerarquía, que este es mi espacio fase, pero aquí yo tendría que haber puesto también un espacio con otro paréntesis, con las aceleraciones, porque yo tenía una ecuación de movimiento que tenía una hiperaceleración. Perdón que no pueda dibujarlo bien, es difícil. No tengo mi tablet, entonces utilizo el mouse. Y tendría que tener así. Y esto me llevaría a esta parte de acá. Pero como yo ya no tengo hiperaceleraciones, ya no tengo que considerar las aceleraciones y lo quito de acá. Y entonces me quedo con esta parte de aquí nada más y todo se me hace más sencillo. ¿Ok? Y entonces al hacerse más sencillo mis jerarquías, el R1 nada más lo escribo de esta manera como lo tengo acá. Déjenme quitar esto para poder cambiar de página. Y entonces, no se quiere cambiar. Ya se me trabó la... no, sí, ya. Ya puedo definir la densidad de tiempo, que es un promedio en el ponderado normalmente, y yo no lo voy no lo tenemos por qué ponderar, pero sí tenemos que darnos cuenta que va a aparecer el producto, nos va a aparecer también estos productos en un momento dado y lo vamos a llamar R2, porque en la ecuación que tenemos aquí, pues vamos aquí arribita, vamos a tener, ya me pasé, aquí vamos a tener estas de acá, y luego de aquí me van a salir las anteriores, y entonces voy a tener deltas de X y de B sin primas. ¿Ok? Y entonces me va a tener que quedar una cosa, que van a ser los productos, y voy a definir D2, que va a ser N menos 1. Eso es lo normal de una jerarquía con R2, pero yo voy a considerar que N menos 1 es lo mismo que N, porque tengo muchas partículas. Y entonces finalmente mi densidad, para la densidad de una partícula, va a ser simplemente esto, de menos infinito a infinito de la integral de D1 de aquí. Aquí, ¿qué es lo que estoy considerando y haciendo un poquito de trampa? Que no estoy considerando las correlaciones. ¿Ok? Hay una discusión, pero bueno, como primera instancia, consideramos que no hay correlaciones, son pequeñas las correlaciones, y entonces derivo mi ecuación R1, me queda esto así, y entonces esta va a ser mi ecuación. Voy a derivar en todas las entradas y va a ser igual a 0. Así normalmente se obtiene, también en física estadística no relativista, se encuentra la ecuación de transporte, por ejemplo, de Boltzmann, haciendo estas cosas, pero ahí sí se consideran las colisiones, y aquí lo que estamos considerando directamente son las interacciones. Entonces es una diferencia de concepto importante, ¿no? Bueno, ahora utilizando la ecuación de Landau, aquí en esta parte de acá, esta mu ya sé cuánto vale. Uy, se me va esta mu ya la puedo sustituir por la ecuación de Landau y me queda todo este término acá. Aquí está la fuerza de Lorentz, ya está, aquí está el término de reacción a la radiación de Landau y derivado por Bmu. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si hubiera tenido que derivar por Amu y haber puesto la hiperaceleración directamente aquí? Pues me hubiera salido que las correlaciones hubieran sido mucho más importantes, y entonces habría que suponer más cosas, como hace Hakim y Mangeney, y yo no las necesito porque yo de entrada utilizo esta ecuación de Landau-Lifshitz. Bueno, entonces me queda esto de acá, y fíjense, mis Fs, yo las puedo separar en la fuerza externa y la fuerza interna, ¿no? Yo la estoy poniendo aquí así, y aquí todavía no he puesto la expresión de la F como la habíamos considerado aquí.
¿no? Esta es la F de partícula entre partícula, fuerza externa y la F y J, todavía no las he puesto. Entonces lo puedo poner aquí y ya aquí me aparece. Ya me olvido de la fuerza externa, porque si no iba a ser mucho. Les dije que se podía hacer, todo esto se puede hacer con la fuerza externa. Pongo la fuerza externa igual a 0. Entonces nada más fuerzas internas, y entonces lo que me queda es esto de acá. Y si ustedes ven, aquí me aparece esto de acá. Esto que yo... Bueno, y esto es igual a 0. Entonces aquí vuelvo a decir que las correlaciones se hacen chiquitas y que nuestra aproximación es a este orden. Y ya vimos que para toda la tabla que les puse esto era válido porque eran hasta 10 a la menos 58, ¿no? Ok. Y entonces como n menos 1 es igual a n y d2, porque no hay correlación, va a ser el producto de d1 por d1xb por d1x'b', entonces lo puedo sustituir aquí después de hacer la integración. Entonces obtengo esto y aquí obtengo D1 por D2. Aquí era D2, pero ya lo puedo sustituir. Y me aparece una sola N aquí. Y entonces lo que obtengo, y este es el término puramente, donde aparece el T0, que es el tiempo característico de las partículas, en este caso de los electrones, es la parte que estoy guardando del término de reacción a la radiación. Y esto es la ecuación de Blasov modificada. ¿Ok? Bueno, entonces ya con esto era un trabajo en sí, pero vamos a ver las relaciones de dispersión. No sé cómo andamos de tiempo. No hay problema, todavía hay ¿No hay bastante. problema? Ok, No. bueno. Y entonces, yo voy a suponer primero que N es igual a equilibrio más una pequeña perturbación. Y aquí al equilibrio le voy a llamar a veces NJ. Y J es por Jüttner, porque igual que tenemos la distribución de Maxwell-Boltzmann para en mecánica clásica no relativista, en relatividad de un gas ideal se va a tener la distribución de Jüttner, que es el equivalente, pero ya considerando los efectos relativistas, ¿no? Y entonces, si hago mi primera perturbación, esta NJ ya no depende de la posición porque es equilibrio. Entonces, cuando yo me fijo en esta parte de aquí y pongo la NJ, pues esto va a ser 0. Y luego aquí voy a tener términos, productos de términos. Entonces me tengo que quedar con el término, no puedo poner dos términos perturbados, ¿verdad? Ni me voy a quedar con el término NJ, entonces nada más los cruzados. Y entonces aquí me aparece NEQ por NP. Y aquí me van a aparecer NQ por NP. Y esto es válido porque estoy considerando que no hay correlación y que NP es muy chiquitito. Y entonces, ahora, bueno, está complicada toda esta ecuación de acá, pero ahora voy a ver cómo yo podría considerar las corrientes. Pero para ver las corrientes, primero una transformación de Fourier, y considero este NQU a partir de esa transformada de Fourier de acá, y con un poquito de cálculo que no lo quiero repetir porque son unas cuantas páginas y hay que hacer varias no aproximaciones, consideraciones, llego a esta ecuación de acá. Como verán, aquí hay calandas, y aquí también va a haber calandas, van a ser, aquí esta parte de aquí va a ser la T0, que va a ser la parte de la parte imaginaria, pero esta parte de aquí también va a tener una parte imaginaria porque hay partes principales, etcétera, etcétera. Y entonces, en un principio yo no me voy a preocupar de esto, o lo voy a hacer de otra manera para evaluarlo, que es donde yo pensaba que iba a haber una un término muy importante. Cuando tú lo ves aquí así, lo separas por completo, dices, oye, este término aquí es importante.
Ok. Quiero decir que notar que casi era el mismo término, nada más que aquí obtiene un omega distinto que Hakim, pero a la hora de hacer los cálculos las cosas importan, ¿no? Y entonces ya veo cuál es la corriente. Y acuérdense que no son corrientes de campos electromagnéticos, son corrientes de partículas, ¿ok? Porque son densidades de partículas, ¿no? Y entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar por la componente beta el número, la densidad de partículas, integrarlas, y esto me va a dar la corriente en B. Y al hacer esto, me van a quedar estas integrales. O sea, si yo me regreso aquí y multiplico por B integro, me sale la J de aquí, pero de este lado, de este otro lado, me van a salir una serie de integrales. Y estas series de integrales son muy difíciles de realizar. Las escribo de esta manera. Y aparentemente toda esta parte de acá sería solamente por el T0, la parte del frenado por radiación. Y todos estos términos, si se dan cuenta, los puedo escribir a partir de estas integrales de acá. Y estas integrales de acá son un poquito difíciles de hacer. Esta N0 viene de la función de Jümer, aquí es una función Bessel de segundo orden y esta es otra función Bessel, perdón. Y así queda este número N0, que se queda aquí así. Y ahora voy a suponer que como estaba yo yo tenía, la función de Jümer es para, en general, un gas ideal que se va moviendo con cierta velocidad. Y esa velocidad sería esta de acá. ¿Ok? Y su temperatura sería esta de acá. ¿Ok? Y el K es Boltzmann. ¿No? Y luego si meten esto aquí así, se van a dar cuenta que hay un gamma y entonces da lugar a las transformaciones relativistas de las cantidades, transformaciones relativistas de las cantidades termodinámicas, ¿no? Pero no voy a entrar en ese juego ahorita y voy a simplemente a poner considerar que esta B de acá es cero. O sea, voy a considerar el gas de ahí de Jümer en reposo. Y entonces, Gonzalo, una pregunta. Sí. Supongo que como corrientes de partículas también son conservadas, ¿verdad? Esa J. Sí, la ecuación de continuidad va a aparecer. ¿Y eso impone alguna especie de constricción Sí, sobre la N mayúscula? Sí, va a poner una restricción sobre cómo pueden ser las ondas transversas y las ondas longitudinales. Ok. Pero es que no, ahorita lo voy a poner, pero lo voy a poner rápido porque si no, no acabo. Sería Claro. un seminario de 3 horas. Pero sí, Gracias. sí lo vamos a ver, ese punto. Y entonces, pues tengo que hacer una ecuación en valores a partir de este determinante. Y lo que me sale, aquí está, mira, aquí está la ecuación de continuidad. Ok. Pero nada más me voy a preocupar de las ecuaciones de las ecuaciones longitudinales. La transversa me salió exactamente igual que lo que le salió a Hakim. Y las transversas se han estudiado bastante porque es muy parecido a omega cuadrado más K, omega cero es igual, omega cuadrado es igual a omega de plasma al cuadrado más K al cuadrado, más estos términos relativistas, pero se van atenuando muchísimo. Y es lo mismo que me sale a mí, entonces no era ningún resultado original. Entonces no lo pusimos, aunque lo tenemos calculado. ¿Ok? Pero para los longitudinales, me quedan estas de acá, utilizando la ecuación de continuidad. Y entonces, las longitudinales me dicen que tengo una componente en cero, pero tengo una componente en la dirección de la K. ¿Ok? Y entonces ya me queda esta ecuación de aquí. Y es una ecuación un poquito difícil de resolver desde el punto de vista porque hay ahí partes principales, divergencias, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer las integrales, ¿no? Bueno,
Y entonces, aquí vamos a hacer dos cosas. O sea, mi omega me va a dar la omega 0 normal más el damping, ¿no? Y el damping normalmente va a ser mucho más chiquito que la omega 0, ¿ok? Y esta va a ser la ecuación donde aquí estoy metiendo también la parte de T0, ¿ok? Bueno, y después para estudiar el damping, veo cuál es el tiempo de decaimiento correspondiente al damping, que es el inverso del gamma, y lo divido entre el tiempo, el periodo de la onda, y si R es mayor que 1, pues no hay damping. Si R es menor que 1, pues esto tendría que ser, ¿cómo se llama? Tendría que haber un damping. Lo que pasa es que también me va a salir que el R, esto siempre es positivo, pero ya en el trabajo bien, me va a salir que esta gama de acá se me va a hacer negativa, y esa negativa me va a corresponder a un antidamping, que es la parte que no se había visto. ¿Ok? Entonces, para Landau me queda para mu mayor que 1, o sea, para mu mayor que 1, o sea, supra luminoso. Acuérdense que no es que vayan a una velocidad mayor que la luz, sino que el paquete de ondas hay que calcular en realidad la velocidad de grupo, ¿no? También, como se hace en electro, también se hace para flujos de partículas, ¿no? Pero para menores que 1, me queda esta ecuación de acá, este damping, me queda así, pero me va a quedar positivo, aunque tengo un menos acá, no importa, se hacen los cambios. Y para Landau me queda aquí para el frenado por reacción a la radiación, que es el que llamo RRFT, me queda este término de acá. Este término de acá, desgraciadamente, cuando yo me vaya a velocidades, a temperaturas muy grandes, que es donde normalmente se siente la reacción a la radiación, si yo simplifico lo anterior, la gamma es el inverso de la temperatura, está al revés esto. Sí, porque la gamma, aquí me equivoqué, perdón. La gamma es 0, entonces la R la temperatura es muy grande. Aquí tenía que haber puesto T, tendiendo hacia infinito, perdón. Y entonces, esto va a ser proporcional al decaimiento de Landau. Fíjense, no de Landau, de la reacción a la radiación. Fíjense, tau 0 vale 10 a la menos 24 segundos. Necesitamos frecuencias de 10 a la 12. Esas frecuencias de 10 a la 12, me van a llevar a frecuencias muy, muy, muy altas. Apenas están obteniendo, pero además no suceden normalmente en los sistemas que estaba manejando. Y además, para llegar a estas temperaturas me tengo que llegar a temperaturas T casi infinitas, que van por arriba de la temperatura de Hagerdon, donde los hadrones ya no existen y solamente existen los quarks. Entonces, esto ya no podría aparecer, pero sí me están diciendo de que la gama de R necesitas frecuencias muy, muy altas. Y entonces la radiación, el parámetro de radiación va a ser cuando sea menor que 1, va a tener que ser algo así, y entonces necesito frecuencias muy, muy, muy altas. Y entonces lo que me va a pasar es que voy a tener este tipo de frecuencias que son enormes. Y entonces, fíjense aquí lo que va a pasar. Esta es la parte donde el frenado por radiación todavía va a permitir solamente va a ser estable en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Pero ya estoy con temperaturas de Hagerdon. Esta es la temperatura de Hagerdon. Alfa es igual a 1 en KT, y lo estoy, por ahí pongo el término para que no tenga dimensiones. Arribita creo que por ahí lo puse. Déjenme ver si ya apareció por ahí. Tiene que estar por ahí. Aquí está, miren. Es MKT0, esto está de tal forma que esto ya no tiene dimensiones.
¿ok? Y entonces, esta es la R. Entonces, R mayor que 1, donde no aparece el frenado por radiación porque R es mayor que 1. Esta es la parte donde R es menor que 1, y entonces me aparece en toda esta parte de acá, toda esta parte de acá. Eso quiere decir que no voy a poder tener ondas en esta parte de aquí. Esta rectita de acá es la misma que tengo aquí dibujada, nada más que con proporciones distintas, ¿no? Pero se dan cuenta que son para frecuencias, con respecto a la frecuencia de plasma, a la frecuencia de plasma, acá, muy chiquititas, ¿no? Esta es omega entre omega P, y esto va a ser muy chiquitito, muy chiquitito. Ahorita vamos a ver otras cosas que obtuvimos para que vean que esto no vamos ya a llegar a esta parte de acá, donde la fuerza de reacción a la reacción va a influir en el plasma, ¿no? Por eso se olvida mucho, pero cuando te vayas a cosas muy relativistas y estés en el límite de Hagedorn, entonces sí va a haber efectos importantes. Entonces, ahorita viene la parte más rápida y son para alfa igual a 100, que es la temperatura de un tokamak. Voy a explicar esta figura y luego las otras, bueno, son muy fáciles de ver, ¿no? Esta es la recta de C es igual a 1 aquí, en esta parte de acá. Entonces, omega entre K es igual a 1 y es la velocidad de la luz. Y entonces uno empieza a tener una omega que es igual a la omega P de la frecuencia de plasma, que siempre va súper luminosa, y se hace medio constante y sigue medio constante. Y esta línea verde son los cálculos de Zank, pero Zank se corta aquí, Zank lo corta aquí. Yo solamente lo prolongué para que vieran lo que estaba prediciendo Zank. De hecho, Zank dice que sigue en una línea recta, pero sus cálculos no son válidos hasta acá. ¿Ok? Yo los continué con la ayuda del doctor Tub, y lo que nos salió es esto. ¿Y por qué recurrimos al doctor Tub? Porque en el programa que había hecho el doctor García, Juan Francisco, le salían cosas por aquí todavía válidas. No, yo le decía, no puede salir aquí, y aquí algo anda mal. Y ya que lo hizo bien el doctor Tub, dice, no, es que tu ecuación te dice que esto hace así y regresa. Esta es la térmica, la recta de la velocidad térmica. Entonces mucha gente dice, no puede haber ondas por debajo de la revolución térmica porque existe ya las influencias de los iones, entonces ya no es válida tus ecuaciones porque no los despreciaste los efectos de los iones, y porque además tú no puedes considerar una onda cuando tu velocidad típica es igual a la velocidad de la onda. Pero en realidad sí sale, sí sale. Aquí hay una velocidad que sale y aquí la cortamos, pero no la vamos a cortar exactamente por las razones que estoy diciendo, sino porque aquí va a haber el damping de Landau. Entonces, a partir de aquí ya no va a haber por el damping de Landau, no por el efecto de que sea por debajo de la velocidad térmica. Y ese es el punto interesante. La omega va creciendo con respecto a la K hasta cierto punto y se regresa. O sea, aquí no puede haber ondas que tengan K mayores que 5.5, por aquí no puede haber. Y entonces, todavía no, aquí no aparece el Landau damping, todavía no. Y aquí estoy ya con más caliente, contra más chiquito sea alfa, es que es más caliente, ¿no? Entonces aquí se ve que ya Zank se va dispersando un poquito más de lo nuestro. Él llega hasta aquí, todo lo demás es que seguimos su cálculo, pero nuestro cálculo, que es la línea roja, llega aquí, y aquí viene el punto de retorno. Aquí cruza la línea de la velocidad térmica, y aquí nos sale todavía que se podría tener una onda así. Lo que vamos a ver ahora es que no puede ser por el efecto de
del amortiguamiento del Landau. ¿Ok? Bueno. Quiero decir que para estos cálculos, Hakim se quedaba por acá y Sang se quedó por acá. Y Hakim decía que había soluciones por acá, pero que no las entendía. ¿Me explico? Y eso fue lo que nos llevó un poquito a entender que es la misma recta, es la misma línea, la misma relación, y que sí existen, pero no se daba cuenta Hakim que esto ya no podía existir, no por el problema de la velocidad térmica, sino porque el damping de Landau era muy fuerte ahí. Bueno, ahorita todavía no estoy viendo el damping, entonces me voy a temperaturas más altas. Esto se vuelve así, se vuelven a cruzar casi ya para temperaturas muy altas. Esta sí se separa, pero fíjense una cosa interesante, es que al principio parece que todo es la frecuencia del plasma llega aquí y también para alfa igual a 100, la frecuencia de plasma es casi una recta, ¿verdad? Luego la frecuencia del plasma va bajando un poquitito y ya que vas teniendo temperaturas muy altas, el propio Sang se da cuenta que la frecuencia de plasma ya no es la misma de siempre, que siempre partíamos de 1. Y yo me doy cuenta que va bajando más. Y ya que llego a 0.5, llego hasta 0.4. ¿Ok? Y aquí está el turning point que se confunde con el cruce de la velocidad térmica. Pero todavía sigo teniendo esta solución. Bueno, y entonces ahora me voy a calcular el damping de Landau. Me doy cuenta que cuando paso esta es la R que yo les decía, entonces cuando R es igual a 1, casi no hay damping, pero cuando R baja de 1, esto empieza el damping y cuando te sigues, la onda se amortigua muchísimo. Pero si sigues en el blue bucle, exactamente en el punto de retorno, aumenta el antidamping, que es esta flechita que tengo aquí así. Es decir, la onda aquí va decayendo y aquí vuelve a crecer, pero al crecer gana energía y entonces cambia la temperatura de la onda y se pasa a otro nivel de temperatura a la propia onda y entonces vuelve a caer en el nivel de amortiguamiento y vuelve a darse el mismo fenómeno y entonces regresa y va, viene y regresa, viene y va y regresa, como quieran decirle, ¿no? Ok. Bueno, y aquí, pues, cada vez se ve más severo este fenómeno, pero ya que llegamos a alfa igual a 0,5, ya lo que se ve es esto de aquí y una recta, esta es la curva del R, que es en 0.9, es como un tope. Aquí no llega ni al cutoff, porque el cutoff está un poquito después, entonces empieza, perdón. No era pregunta. Se empieza a cortar la onda desde antes. Entonces no existe la onda después del cutoff porque el damping del Landau y el antidamping permiten que no podamos ver las zonas estas punteadas que sí podíamos ver antes aquí, ¿verdad? Ok, bueno. Y entonces ya, por último, esta es la temperatura de Hagerdon, donde ya llegas a 0.4. ¿Se dan cuenta que este es el límite de la frecuencia del plasma? Ya, como llegas a Hagerdon, ya no puedes tener un plasma normal de hadrones, sino se te van a convertir en quarks y entonces ya esta teoría ya no sirve para nada. Y entonces lo que hice yo es hacer un cuadro donde aquí viene la temperatura, contra más baja sea alfa, más grande es la temperatura. Esto es omega entre omega P y esto es K entre omega P. Y entonces aquí están las relaciones de dispersión. Por ejemplo, aquí una típica, vengo por aquí, se me empieza a amortiguar y llega un punto en que me regreso, pero en ese regreso aparece el antidamping, entonces me la vuelve a regresar a la onda, pero me la regresa con más energía y cae en un punto donde hay amortiguamiento y entonces me la regresa
y entonces por eso le llamamos ondas bipolares, y a mí me gustaría ver, y hemos estado buscando si han hecho este experimento a estos niveles de K y de omega, y no lo hemos encontrado, para ver si aparecen estos pulsos, ¿no? Bueno, porque sí aparecen de repente muchos pulsos en la física de plasma en ciertas zonas, pero no hemos encontrado exactamente las mismas relaciones. Bueno, ya para acabar, porque ya me pasé de tiempo por el retraso que tuvimos con la conexión. Entonces, nuestra válida, obtuvimos una ecuación modificada de Blasov, relativista, considerando la ecuación de movimiento de Landau-Lifshitz, que incluye la fuerza de reacción a la radiación, y lo hicimos hasta con un campo eléctrico constante, luego lo quitamos, obtuvimos las ondas transversales, las longitudinales, pero nada más analizamos las longitudinales porque las transversales era lo mismo que le salió a Hakim, y ya que estudiamos bien las longitudinales nos dimos cuenta que hay un bucle, se regresan, y en ese bucle aparecen dos branches, se diría en español, dos partes, pero no es, ¿cómo se diría branches en español? Ramas. Bramas, sí, bramas, exacto. Y entonces, estas dos bramas, permitimos que la onda esté por arriba de mu igual a 1, y también de mu es igual a omega entre K, ¿no? Y C es igual a 1. Luego encontramos que hay un antidamping por arriba en la segunda brama, y vemos el cutoff, o sea que hay una parte que se regresa siempre, y vemos que el frenado de la reacción a la fuerza de reacción a la radiación influye nada más en temperaturas muy altas y para frecuencias muy altas, y tenemos un límite que es la temperatura de Hagedorn, y bueno, que lo que tenemos que hacer ahora es encontramos este mapeo, digamos, esta figura. Yo lo que quisiera hacer es poner un poquito de iones, a ver qué pasa. Las cosas se complicarían mucho, y analizarlo en este nivel de temperaturas, ¿no? Acuérdense que aquí me quedé corto porque alfa es igual a 10, y donde les interesa a la gente que hace plasma es en alfa igual a 100, que es la temperatura del tokamak. Y si me voy a la primera, a la de Rivière, que es así como una tabla que todo el mundo utiliza para pensar dónde estamos, que es esta de acá, las temperaturas siempre son de 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, hasta 10 a la 9 en el aparato espejo, ¿no? Pero en casi todas partes las temperaturas andan por alfa igual a entre 100 y 10, ¿no? Esta 100 es el tokamak, y el 10 a la 9 sería alfa igual a 10, ¿no? Y todas las otras son más chiquitas de esto. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante el Sale. tema. Abrimos paso a preguntas. Me quedo con porque así voy más rápido, regreso. Okay. Si no, mientras pregunto una por curiosidad, esta temperatura que mencionaste al final de Hagedorn. Ok, perdón, Hagedorn. ¿Qué caracteriza en sí? No lo recuerdo. No recuerdo haberlo escuchado. Es que los hadrones ya no existen. Todo se convierte en quarks. Ok. Es 10 a la 12. Pero entonces es un cálculo que viene de teoría cuántica de campo. Sí, todo eso se hizo. Y es más, esto es algo ya un resultado muy conocido. Entonces, se hace física de plasmas. Ayala, el que fue director Alejandro Ayala, director no sé si fue
porque a mí no se me olvidan las cosas. No sé si fue director de la Revista Mexicana o presidente de la Sociedad Mexicana. Fue director de la Revista Mexicana, si no es que sigue siendo. Él hace plasma de quarks, ¿no? Y Hakim es uno de los que también hace plasma de quarks, y entonces ahí ya tienes que meter cuántica, porque acuérdate que la física de plasmas, aunque hay física de plasmas de cuántico, pero normalmente ubicas la física de plasmas en un nivel clásico. Claro. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Estos efectos de las ondas bipolares, Sí. como que están buscando algo que pudieran ver, pero no sé si en la Tierra exista eso o aquí sea un efecto astrofísico o algo así. Yo creo que nada más se podría ver en algún lugar astrofísico, porque me voy a regresar a la tabla de Rivier, ¿no? Yo me quedé con alfa igual a 10. ¿Se acuerdan que les dije que alfa igual a 10 en los aparatos espejos? En un aparato espejo, tengo 10 a la 9, que es alfa igual a 10. Y entonces si me voy a mi último dibujo, que es este de acá, pues alfa igual a 10 es por aquí. Entonces sí se podrían ver, pero si te das cuenta, casi todos los demás cuerpos estudiados van para acá. Y no sé por qué, y no lo entiendo, no estudian más frecuencias. No sé si es por el mito de Hakim, que se quedó hasta este punto, más o menos se quedó Hakim en donde estoy marcando yo. Sang lo prolongó un poquito, pero pues yo espero que alguien se pregunte si existen estas cosas, ¿no? Yo lo he estado buscando y alguna vez Juan me dijo que sí había encontrado ondas así medio bipolares que les llamaban pulsos en regiones que coincidían con la nuestra. Pero la verdad es que la pandemia nos hizo que nos paráramos un poquito en este trabajo, porque pues Juan tuvo que buscar trabajo. Pues yo también me fui por otro camino, pero sí me interesa regresar a esto y ver y estudiar si han encontrado, porque esto a final de cuentas se van a ver como pulsos. Aquí va a haber radiación, se va a ver mucha radiación, ¿ok? Y entonces pueden ver pulsos de alguna manera. Y Juan me había dicho que él había visto un trabajo donde había estos pulsos en los niveles que nosotros habíamos encontrado. Y sí me gustaría retomarlo. Ok, gracias. Sí. Hola, Gonzalo. Sí, ¿qué tal? Gracias por tu charla muy interesante. De hecho, yo tenía una pregunta muy relacionada con lo que menciona Rubén. Si ya tenían existencia de algún fenómeno, pues a nivel relativista o a grandes escalas, ya mencionaste que a nivel astrofísico, donde pues pudiera probar, ¿no?, los resultados que están Sí, ustedes encontrando. sí, no los hemos encontrado. Sí, y pues claro, sería bastante interesante, ¿no?, para ver Sí, el alcance sí, de la teoría. sí. Y bueno, ahora a nivel un poco técnico, en algún momento pusiste ahí una expresión, quizá me perdí un poquito, para una corriente, lo separas en una parte real y una parte imaginaria. Y me preguntaba si igual había un análisis como los que ocurre cuando uno hace estudios de estabilidad, si hay solamente presencia de parte real o presencia de parte Sí. imaginaria que te dijera cómo es el fenómeno bajo estudio, ¿no? De hecho, en cierta forma, tú te refieres a esta cuestión de acá. No, creo que es más adelante. Me perdí un poquito. A ver, déjame encontrar. Mm, Discúlpame, caray, me perdí Aquí. un poquito. ¿Dónde es? Pienso que es un poco más adelante. Donde Porque esta es toda la explícitamente pones jerarquía, una ¿no? I mayúscula.
Sí, a ver, entonces es más abajo, Ajá, sí. porque aquí yo ya tengo las relaciones de dispersión y después de las relaciones de dispersión, uy, me pasé, déjame, propongo la densidad, la transformada de Fourier de esto, y entonces después de esto propongo la J, la corriente. Y esta J es donde aparecen las I mayúsculas. Más abajo, Más abajo. quizá 2 o 3 láminas más abajo. Ahí, Ahí. en el Sí, segundo punto, notice that, etcétera. Y sí. 0. Sí, I0 es imaginario. I0 es real e imaginario. Y la parte imaginaria es la que te va a dar el amortiguamiento del Landau. Amortiguamiento. Y esa parte es la que te habla de la estabilidad del amortiguamiento. Forzosamente es complejo. ¿Y 0? Sí, Ok. forzosamente es complejo a partir bueno, siempre es complejo, pero es muy chiquitito para valores antes de déjame enseñarte en las gráficas, donde ya tenga yo, aquí tengo puros turning points, porque aquí estoy estudiando, a ver, aquí por ejemplo, esto de aquí siempre se va a crecer mucho, 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 de tal forma que la parte imaginaria, pues es muy chiquitita. O sea, si crece mucho esta recta de acá, quiere decir que la parte imaginaria es muy chiquitita. Tanto que ya no la dibujé porque esto diverge, ¿no? Se va casi a cero inmediatamente, pero cuando pasa cuando es menor que 1, esta proporción de R1, entonces donde aparece el damping de Landau. Y cuando se vuelve negativa es cuando aparece el antidamping, que ese es un resultado original. Por eso este bucle y estas ondas bipolares. Y lo checamos y los referees nos pidieron que volviéramos, que les mandáramos el programa, que vieran, y lo corrieron ellos y nos dieron la razón. Okay. Ya me queda más claro. Okay. Gracias, Gonzalo. Muy bien, gracias a ti. Yo tengo una pregunta de curiosidad. Sí. Una de las aplicaciones de dualidad, por ejemplo, de teoría de cuerdas sobre anti de Sitter, es precisamente en descripción de plasmas, por ejemplo, de quark y gluones, ¿no? ¿Sabes si hay algún resultado que prediga o que tenga predicciones similares a las de ustedes? Pues no, porque yo estoy a nivel clásico nada más, ¿no? Ujú. Entonces yo no analicé las cosas desde el punto de vista cuántico, Ok. ni teoría de campo. Yo me quedé y toda mi teoría esta de aquí que tenemos de las jerarquías es pura mecánica clásica relativista, física estadística relativista, no tiene nada que ver con la cuántica. Mm. El caso es que, por eso les decía, el que hace este tipo de cosas, y las hace muy bien, es Alejandro Ayala, que es el director de la Revista Mexicana de Física. De Ok. hecho, un estudiante mío empezó a trabajar esto conmigo y luego le preguntó esto de Hagerdon, y le dije, mira, pues el que trabaja esto es este señor, y lo fue a ver y acabó haciendo la tesis de maestría con él, y me mandaban tarea que yo resolviera con él. Yo aprendí un poquito, ¿me explico? Sí. Y acabé siendo yo su codirector, porque aquí en el Politécnico siempre tenemos que tener un director interno, porque con el que trabajó en realidad muy fuerte fue con Alejandro Ayala, y se acabó yendo a Alemania. Ok. El doctorado lo está haciendo allá sobre este tipo de cosas. Ujú. No sé si lo contacte y lo inviten a una plática Sí, sería sobre interesante. plasma, de quarks, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Ok. Sí, si Ustedes me eres tan dicen, amable. Y ¿sí? nos pasas el dato y lo Ok, invitamos. sale. Gracias. Entonces, ¿más preguntas?
Bueno, si no podemos ir cerrando, llevamos ya casi hora y media por aquí. Sí. Sigue mi cámara como loca. Sí. Tienes un estudio ahí de grabación, ¿no? Sí, es que así los pongo más nerviosos a los estudiantes cuando doy la clase por Zoom. Sale. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Se los agradezco mucho. Y Gracias, tengo Gonzalo. el dato de David. Se llama Por favor. David de la Cruz. Ok. ¿Ok? ¿Sale? Ok. Bueno. Un comentario. Sí. En unos instantes te envío por correo tu Sí. constancia de participación. Ok. Muchas Bueno, gracias. nuevamente, gracias. Hasta luego. Ok. Gracias a todos. Voy cerrando. Bye bye. Hasta luego. Adiós.